Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos algunas de las noticias que han marcado la actualidad de la semana. Y en el programa de hoy nos centramos en la tregua en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás. También analizamos el panorama en Argentina una semana después de la victoria del ultraderechista Javier Milei y también la particular toma de posesión de Daniel Noboa en Ecuador. Y para el debate contamos, por un lado, con Ignacio Martirene. Él es periodista y conductor de televisión y radio especializado en información internacional y nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. También está con nosotros Alberto Prieto, subdirector de El Español, que nos acompaña desde Madrid, España. Y finalmente, aquí en los estudios de France 24 contamos con nuestro compañero Rodrigo Sedano. Seguro que lo conocen de las pantallas de esta cadena. Rodrigo, bienvenido. Un placer, Rosa. Gracias a todos por acompañarnos y empezamos este programa en Medio Oriente porque después de 7 semanas de guerra, este viernes a las 5 horas GMT inició un cese el fuego de 4 días en la Franja de Gaza. Una tregua mediada, recordemos, por Qatar, que implica la liberación de 50 rehenes israelíes por parte de Hamás y de 150 palestinos encarcelados por parte de Israel. Bien, quisiera empezar con Alberto desde Madrid. Le pregunto en su opinión por qué se llega ahora a este acuerdo, ¿no? 14.000 muertos después en la Franja de Gaza. Bueno, mi opinión es porque hay cierta necesidad por parte de Benjamin Netanyahu de vender a su población una victoria concreta dentro de esta campaña. La guerra será larga, la guerra contra un grupo terrorista es complicada de decir misión cumplida. Y por el camino hace falta alimentar a la población, a la opinión pública, de alguna victoria, aunque sea a cambio de 50 rehenes por 150 presos. Recordemos que hace unos años, cuando llevaba muchos años secuestrado Gilad Shalit, un soldado israelí, que parecía un exitazo por parte de Hamás, haber secuestrado a un soldado israelí, tardaron muchos años los israelíes en aceptar un intercambio de más de 1.000 presos palestinos a cambio de un solo soldado. En esta ocasión son 3 por 1, 50 por 150. Esto indica probablemente dos cosas. Uno, que la relación de fuerzas es muy diferente en esta ocasión. Y dos, que Israel tiene, igual que gana en relación de fuerzas, Israel tiene cierta premura en poder ofrecer alguna victoria a sus conciudadanos. Precisamente, Rodrigo, voy contigo. ¿Consideras que Benjamin Netanyahu, que el gobierno o el ejército israelí, después de, como lo decíamos, 7 semanas de guerra, 14.000 muertos en la Franja de Gaza, 60% de la infraestructura residencial destruida, no ha ofrecido ninguna victoria al pueblo israelí? Bueno, yo coincido con Alberto en que esto parece una necesidad de Benjamin Netanyahu, más allá de las victorias que haya podido tener en terreno, que seguramente sí que sea cierto lo que nos dicen, que están atacando objetivos de Hamás, que han atacado objetivos militares, que hayan podido matar a algunos de sus líderes, pero ¿en qué ve palpable esto la población de Israel? ¿En qué se manifiesta en su día a día? Y lo que hemos visto en el día a día es que cada vez más personas, incluidas muchos familiares de estos rehenes, hacían presión dentro de Israel hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu, que además ya venía con presiones de antes, muchas protestas en las calles por ese cambio de la ley para reformar la justicia, y que se le ha empezado a preguntar un poquito, bueno, ¿cómo ha podido pasar esto? Pues vamos a dar una válvula de escape, vamos a aceptar estos rehenes en un momento también en que la presión internacional por los continuos bombardeos está creciendo. Vamos a dar una pausa y veremos a partir de ahora qué es lo que llega. Ignacio, voy con usted entonces ahora. En este escenario, ¿qué tan fuerte o qué tan frágil puede ser esta tregua? ¿Considera usted que la vamos a ver durar hasta el final de estos 4 días pactados, que se puede alargar tal y como está previsto en función de si Hamás continúa liberando a más rehenes? ¿A quién le interesa más o menos mantener o romper este acuerdo? Rosa, yo creo que todo va a depender de cómo se den los acontecimientos en estos próximos días, en estos 4 días iniciales de tregua, de cese del fuego en la Franja de Gaza.
que se detengan los bombardeos israelíes y que jamás cumpla con su palabra de liberación de los rehenes a los que se ha comprometido a liberar. Coincido en gran parte con lo que decían Alberto y Rodrigo. Creo que Benjamín Netanyahu estaba muy presionado por los familiares de los 240 secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre y también por la comunidad internacional y principalmente por Estados Unidos, el gran aliado de Israel, a raíz de la situación en Gaza, de la crisis humanitaria que se vive en el enclave palestino, de los miles de muertos que ustedes mencionaban también. Y no olvidar que esto es la respuesta de Israel a lo que fueron los ataques terroristas del pasado 7 de octubre, que tampoco hay que negarlos y hay que recordarlos constantemente. Fue un ataque por tierra, mar y aire que tomó por sorpresa a la inteligencia, al ejército y al gobierno de Israel. Esto también ha perjudicado la imagen de Benjamín Netanyahu. Tiene la necesidad de responder a los reclamos de los familiares, de la comunidad internacional y también del pueblo israelí, que se ha visto vulnerado por lo que ha ocurrido hace ya 49 días desde que comenzó la guerra y genera obviamente una sensación de mayor incertidumbre y vulnerabilidad para el pueblo israelí. Yo hace menos de un mes que regresé de Israel, de ir a cubrir la guerra justamente para el canal de televisión donde yo trabajo acá en Uruguay, el Canal 12, Tele 12, y hablé con muchos ciudadanos israelíes que me decían eso, que la gran preocupación ahora es que no se sienten tan seguros como antes, pese a que es un país que está acostumbrado a los enfrentamientos constantes y a la guerra desde su creación. El hecho de lo que ocurrió el pasado 7 de octubre genera una mayor incertidumbre y miedo constante a la población. Los bombardeos por parte de Hamás también han sido constantes, y no solo en zonas cercanas a la Franja de Gaza, en el sur del territorio israelí, o del norte, en la frontera con el Líbano, donde opera el grupo terrorista Hezbollah, sino también en el centro del país, por ejemplo en Tel Aviv, una ciudad que no está acostumbrada a ser constantemente atacada y donde la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaéreo israelí, funciona muy bien. Los bombardeos han sido constantes, eso también genera un miedo a la población, y Netanyahu y el gobierno de Israel tienen que dar señales a su pueblo y a la comunidad internacional. Y por otra parte, Hamás seguramente no tenga ya la capacidad de responder a los ataques que Israel ha realizado desde el pasado 7 de octubre y luego cuando comenzó la incursión terrestre en la Franja de Gaza. Por eso, este acuerdo en realidad, en este momento, creo le conviene a las dos partes y tienen que hacerlo durar, tienen que cumplirlo en estos 4 días y seguramente les convenga prolongarlo como está previsto. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en estas próximas horas, si se cumplen con los compromisos para que luego se mantenga y se prolongue el tiempo que sea necesario. Rodrigo, no sé si estás de acuerdo con que este acuerdo conviene que se prolongue a las dos partes. De momento, tanto Benjamin Netanyahu como Yoav Gallant han insistido en que este acuerdo no es el fin de la guerra. De hecho, en declaraciones recogidas por medios como Al Jazeera o The Times of Israel, Yoav Gallant insistió hace unas horas que después de esta corta tregua, cito sus palabras literales, esta guerra va a durar todavía al menos 2 meses. Rodrigo, ¿qué opinas? Sí. ¿Esta tregua no significa un acercamiento de las posiciones? Pues es difícil saberlo. Yo coincido un poco con Ignacio realmente en que les interesa a las dos partes, y me parece que el hecho de que estemos en una tregua que probablemente se pueda alargar, porque sí creo que les interesa a ambas partes, no sigue siendo compatible con esto que dice Yoav Gallant de que la guerra va a durar. Porque a mí hay una pregunta que me surge también respecto a lo que ha dicho Ignacio, y es: ¿qué shock ha provocado esto en toda la sociedad israelí, ¿no? Vemos voces cada vez que están diciendo más: no nos sentimos protegidos, nos habían prometido esta política de Israel. No, Israel está muy preparada, la cúpula de hierro, tenemos una inteligencia, tenemos un ejército, estamos súper protegidos respecto a lo que está pasando al ladito de nuestra frontera, en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada. Pero ¿qué va a pasar cuando acabe la guerra? Porque el papel del primer ministro ahora mismo es muy débil. Tampoco yo creo que se estén dando los resultados sobre militares que puedan hacer que aumente un gran apoyo hacia el gobierno. ¿Qué va a pasar también en la Franja de Gaza cuando se vaya el ejército israelí de allí? Entonces, por una parte, yo creo que sí que sirve igual para calmar un poco las aguas en Israel. También estoy de acuerdo en lo que a veces ha dicho Israel, que puede servir a Hamás para rearmarse, lo cual para mí tampoco era una excusa para no dar este alto el fuego humanitario, porque estábamos viendo desplazamiento forzado, cada vez más muertos, falta ya de electricidad, de agua, de víveres. Yo creo que era una necesidad en este momento, y han llegado los dos porque precisamente esas tensiones, esas presiones externas se lo hacían ver, pero también porque les interesa, desde luego.
Y Alberto, precisamente apuntaban nuestros compañeros que es posible que Hamás esté ahora más debilitado que el 7 de octubre, ¿no? Con la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. Sin embargo, a pesar de que la estructura del brazo armado de Hamás se debilite, esta ofensiva está al final reforzando quizás la idea por la que lucha Hamás, y es esta oposición al Estado de Israel o este discurso de liberar el pueblo palestino. Precisamente eso es lo que buscaba Hamás cuando hizo su ataque terrorista salvaje del 7 de octubre. Hay que recordar que desde hace 2-3 años están en vigor los acuerdos de Abraham, por los que varios países árabes, entre ellos Marruecos, Sudán, Emiratos, reconocen la soberanía y la legitimidad de Israel. Y Israel estaba muy cerca de firmar, le quedaban apenas 2 semanas, según me explicaban a mí fuentes israelíes, para firmar un acuerdo similar con Arabia Saudí cuando el 7 de octubre ocurrió lo que ocurrió. Lo que pretendía Hamás con esto no era tanto reforzarse militarmente, que sabrían que recibirían una respuesta brutal de Israel, sino precisamente provocar la respuesta brutal de Israel para evitar nuevos acuerdos de Israel con otros países árabes y evitar quedarse fuera de juego. Es decir, podrá estar más debilitado en lo militar y en lo operativo Hamás, pero está mucho más fuerte en su causa. Ahora mismo nadie se imagina a un país árabe entrando en ningún acuerdo con Israel, primero porque mediáticamente está completamente fuera de foco, no tendría ningún sentido, diplomáticamente no funcionaría y probablemente provocaría el levantamiento de su propia población. No olvidemos que Israel tiene un acuerdo con Jordania y una paz firmada con Jordania desde hace 60 años y los jordanos como pueblo siguen sin entenderlo ni aceptarlo. No podría avanzar Israel en estos acuerdos con ningún país árabe más y eso jamás le mantiene con cierta legitimidad dentro de los suyos. Y jamás vive de alimentar el conflicto y vive económicamente y militarmente del apoyo de Irán y vive de formar parte de un eje con Hezbollah, con los hutíes de Yemen, con los rebeldes sirios. Es decir, todo esto es una profecía autocumplida del éxito, si se puede llamar así, de la operación de Hamás el 7 de octubre. Precisamente para ir cerrando este tema y avanzar con el programa, quisiera cerrar con Ignacio preguntándole precisamente, Hamás mismo declaró que su objetivo era, como bien comentaba Alberto, volver a poner un poco también sobre el mapa de la geopolítica internacional la cuestión palestina, ¿no? Y el conflicto árabe-israelí, que parecía que gran parte de la comunidad internacional se había resignado al llamado status quo con estos acuerdos de Abraham y con Estados Unidos, reiterando que la solución pasaba por los 2 estados, pero sin embargo sin poner en marcha un proceso de paz, un nuevo proceso de paz o de la solución de los 2 estados, uno palestino y otro israelí. ¿Considera que ahora sí, después de todos estos discursos llamando a los 2 estados, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, de China, de Rusia, podemos vislumbrar ya finalmente un nuevo proceso de diálogos? Bueno, yo creo que en este momento es algo difícil de pronosticar o de proyectar. Yo creo que ahora las tensiones son muy altas, las sensibilidades también se han visto muy afectadas, la humanidad se ha visto conmocionada con esta guerra, no solamente en esa región del mundo, no solamente en Medio Oriente. Entonces me parece difícil en este momento poder ver la posibilidad de un acuerdo de 2 estados que no se ha logrado jamás y que ha tenido varios intentos fallidos desde la historia de la creación del Estado de Israel y desde décadas anteriores y de tiempo después. Y también hay diferencias en el propio pueblo palestino y entre los sectores palestinos que quieren una paz, que quieren la solución de los 2 estados, el gobierno en Cisjordania de Mahmoud Abbas, de Fatah, y por otro lado Hamás, que controla la Franja de Gaza, luego de que fue entregada por Israel en el año 2005. Yo creo que ahora es difícil ver esa posibilidad. Sí. Hamás, además, me parece que es una idea. Yo lo hablaba también estando en Israel con un experto en Medio Oriente israelí-argentino, Gabriel Ventasgal, que es muy consultado también por medios internacionales, y me decía eso, Hamás es una idea. Exacto. Desarticular, desarmar una idea
es algo muy difícil. No es, por más que Israel aniquile a todos los milicianos terroristas que forman parte de la yihad islámica y de Hamas, que están operando desde la Franja de Gaza, la idea de lo que Hamas busca, no solo desestabilizar una paz duradera con Israel o acuerdos de Israel con los países árabes, como decía bien Alberto, sino afectar la imagen de Israel con el mundo. Sí. Con esta situación se ha visto duramente golpeada la imagen de Israel, sí, por la crisis humanitaria tan grave que está padeciendo la Franja de Gaza, por los miles de civiles afectados que no tienen nada que ver con la guerra. Entonces todo lo que se ve en los dos lados ha sido terrible. Hace pocas horas un músico uruguayo muy conocido, radicado en España, Jorge Drexler, decía al recibir un premio: lo que ocurrió el 7 de octubre tampoco es excusa, la muerte de 1.200 personas de manera feroz, la masacre perpetrada por Hamas, tampoco puede ser una excusa para los miles de muertos que están ocurriendo ahora en la Franja de Gaza por los bombardeos y por los ataques israelíes. Y yo creo que es cierto, creo que todo esto lo que hace es mostrar lo peor de toda esta situación. Sí. Y si bien ahora conviene este acuerdo para ambas partes, reitero, a Netanyahu en su momento también le convino desviar un poco la atención de los problemas internos que tenía en Israel, que recordemos, Netanyahu venía de protagonizar muchas protestas en su contra por esa reforma judicial tan cuestionada que quiso impulsar, y todo esto también llevó nuevamente la atención a otro conflicto con Hamas muy duro y a la defensa de Israel, que en todo este tiempo de guerra, en estos 49 días de guerra, los resultados, como decía también Rodrigo, yo no sé si le dan la razón a Netanyahu en cuanto a cómo ha actuado, cómo ha respondido, ni hablar de lo que fue el ataque que tomó por sorpresa Israel el pasado 7 de octubre. Entonces, cerrando un poco lo que me preguntaba Rosa, yo creo que ahora es difícil pronosticar una paz duradera. Yo creo que esta situación ahora hay que, a nivel de la presión internacional que se ejerza, hay que tratar de que se mantenga la tregua y evitar que más gente muera en este conflicto. Rodrigo, muy rápidamente, una conclusión. Dos comentarios breves respecto a la solución de dos estados. Me parece un poco utópico hoy en día, junto a lo que comentaba Alberto de la destrucción, de que jamás es una idea que es difícil de combatir. Bueno, es difícil quizás también formar un Estado con territorios que están separados por otro Estado intermedio, que ahora mismo es Israel. Desde luego tienen que intentar convivir, porque Israel existe, eso es una realidad. Jamás no lo respeta. La autoridad palestina sí que dice lleva 40 años respetando esa idea. Ahora mismo me parece difícil. Y respecto a lo que comentaba Alberto de si Hamás estaba buscando esta respuesta cruel de Israel, me da la sensación que Israel está empezando a perder el relato de esta guerra y por eso también ha aceptado esta tregua. Me parece interesante haber visto hoy a Pedro Sánchez y al primer ministro también belga hablar del reconocimiento de Israel, ya sea por parte de la Unión Europea. Ha hablado Pedro Sánchez de varios países, sin mencionar cuáles, que estarían dispuestos, y si no, a ver qué papel... Perdón, sí, el reconocimiento de Palestina como Estado. Entonces, me da la sensación de que poco a poco quizás Israel está perdiendo el relato en esta guerra. Pues Rodrigo, lo iremos siguiendo, al igual que iremos siguiendo el avance de esta tregua pactada por 4 días con posibilidad de extensión, como decíamos. Ahora pasamos a otro tema que sin duda ha marcado la actualidad de la semana, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y es que recordemos que el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, ganó las elecciones presidenciales el pasado domingo con el 56% de los votos y con el apoyo del expresidente Mauricio Macri. Para algunos fue una sorpresa, para otros no, pero lo cierto es que sus planteamientos suponen una ruptura sin precedentes en la historia reciente del país. Ahora, para que nos cuente cómo está precisamente Argentina una semana después de ese balotaje, conectamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalio, precisamente cuéntenos cómo es la situación en las calles de Buenos Aires, qué comenta la gente. ¿Hay un shock? ¿Hay una alegría? ¿Qué tal? Bueno, a ver, inmediatamente después de la victoria, en el contexto de los seguidores de Milei, hubo mucha celebración y mucho festejo. En el contexto de quienes no siguen a Milei, de quienes estaban preocupados de un eventual gobierno de Milei, que lo veían como algo riesgoso, hubo mucha desazón, tristeza y preocupación. Eso se mantiene. Esa tristeza, esa preocupación, esa desazón de los que no votaron por Milei porque veían en él un riesgo, es algo que existe, está persistente, se encuentra en la calle cuando uno pregunta. Ese es el tipo de respuesta que obtiene.
Del lado de los votantes de Milei es más complejo. Yo creo que pasó el momento de la mayor euforia y ahora hay expectación. Están expectantes, quieren ver qué pasa. Algunos están empezando a preocuparse por alguna dinámica que se está dando especialmente esta semana con lo que tiene que ver con el armado del eventual gabinete que va a, según dijo Milei, según difundió su oficina de prensa, se conocerá definitivamente el mismo 10 de diciembre, que es el día que asuma. Pero él ya estuvo dando algunos nombres. Ya estuvieron además conociéndose de forma más o menos informal algunos nombres y fueron y vinieron. Hubo nombres que se colocaron en primer lugar y luego desaparecieron del lugar. Por ejemplo, Carolina Píparo, que lo había acompañado a Javier Milei como candidata en la provincia de Buenos Aires y no ganó, y además lo acompañaba en todos los actos en provincia de Buenos Aires, iba a ir a un lugar clave que es la ANSES, que es la que maneja las pensiones y las jubilaciones en Argentina, sí. Y finalmente no irá. Sí. Entonces, y están apareciendo muchas figuras vinculadas con Mauricio Macri, con el macrismo, que están aparentemente empezando a ocupar lugares en el gabinete. Una, ya prácticamente la damos por confirmada, porque así me lo dijeron a mí desde la oficina de Javier Milei, Patricia Bullrich, la que era candidata del macrismo de Juntos por el Cambio y que no pudo pasar a segunda vuelta, va a entrar a ser ministra de Seguridad. El mismo cargo que tuvo entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero hay otras figuras, otros nombres dando vueltas que pertenecen al macrismo. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los seguidores de Milei, algunos de ellos al menos, se están preguntando, ¿realmente era un cambio total o empiezan a volver los mismos personajes de esa casta que tanto denostaba Javier Milei? Ahí es donde empieza a haber preguntas y dudas por parte de algunos de los seguidores de Milei. Natalio, pues quédese con nosotros precisamente porque vamos a continuar comentando algunas reacciones. Rodrigo, por ejemplo, aquí mismo lo hablamos, que el martes después de las elecciones, cuando abrió la bolsa argentina por primer día activo desde el balotaje del domingo, lo hizo con un alza del 20%. ¿Cómo se explica esto teniendo en cuenta lo rupturistas, por decirlo de alguna manera, que son las políticas, las propuestas al menos de política económica de Javier Milei? Sí, Rosa, creo que incluso llegó a ser en torno al 22% ese alza. Me parece interesante porque son rupturistas. Por una parte, es innegable que Argentina está en una situación caótica con una inflación cercana al 150%. Yo, sin ser economista, pues quizás tengo la sensación de que esa perspectiva de las privatizaciones de las empresas públicas, algunas como YPF, que incluso son rentables para el Estado a priori, pues la perspectiva de hacer negocio con ellas haya podido ayudar a ese alza de las bolsas. Pero bueno, también la idea de que pueda bajar esa inflación, de que el consumo en Argentina pudiera aumentar, pues supongo que también habrá ayudado a las bolsas, bueno, a verlo con una buena cara. Para mí, a mi forma de ver, quizás va más por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo van estas privatizaciones, pero desde luego ahora mismo parece que Milei, como bien estaba indicando nuestro corresponsal Natalio, pues está aterrizando un poco en la política real, más allá de esos eslóganes de campaña, esas soflamas tan incendiarias, y lo que se indicaba en un principio, que quizás Macri podía llegar a tener el poder real en este momento, pues parece que vamos encaminados hacia allá. Y Natalio, ¿qué nos podría decir precisamente de la autocrítica o no que haya hecho el peronismo o que concretamente el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en los últimos días? Ya se han encontrado con tanto el presidente como la vicepresidenta electa, pues de que su mandato haya llevado a que un candidato de ultraderecha llegara al poder. En general, los argumentos que dan desde el oficialismo tienen que ver con dos cosas. Una, con que les tocó un periodo de gobierno muy difícil. Ellos dicen que la pandemia tuvo un impacto muy grande y que la sequía que afectó al campo, a la producción de granos, que es la principal exportación del país, tuvo un durísimo impacto económico, que se dejaron de recibir 21.000 millones de dólares aproximadamente de producto que no se pudo producir y exportar por la sequía. Granos, soja, trigo, maíz. Eso es fundamentalmente lo que más consideran que tuvo efecto sobre la posibilidad de organizar un plan económico que saque a Argentina de la situación crítica. Ahora también hay un elemento político que emerge en diálogos con gente del peronismo, del kirchnerismo, del oficialismo, dependiendo con quién se hable, pero en general reconocen que las rencillas internas, las rupturas, las discusiones que hubo al interior del gobierno no ayudaron a mejorar la gestión y tampoco ayudaron de cara
a el público, de cara a la ciudadanía. O sea que ahí hay dos primeras autocríticas, no hay demasiado más. Massa en su momento, el candidato del oficialismo que perdió contra Javier Milei, también decía que hubo errores en lo económico, sobre todo del que fue ministro de Economía, Martín Guzmán, en su momento. Pero bueno, yo diría que esas dos líneas que marqué son las que más aparecen. Pues muchísimas gracias, Natalio, por habernos ayudado a comprender cuál es la situación ahí sobre el terreno en la capital argentina. Lo que pase en Buenos Aires y en el resto del país lo iremos siguiendo muy de cerca. Y ahora, Ignacio y Alberto, les quisiera preguntar por su lectura sobre esa victoria, digamos, una victoria con una mayoría que las encuestas tampoco preveían, digamos que no fue para nada ajustada finalmente. Ignacio, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo leyó usted esta victoria de Javier Milei? Yo creo que Milei es el resultado del hartazgo de la gente y capitalizó en un discurso antisistema con esas frases tan incendiarias, como mencionaba recién también Rodrigo, con ese intento rupturista. Capitalizó sobre todo el voto de la gente más joven y un momento también muy complicado de la Argentina en cuanto a la crisis económica que atraviesa, con un 40% de pobreza, con más del 140% de inflación interanual. Pero recordemos que Argentina ha vivido en los últimos años, en las últimas décadas, crisis constantes económicas, y que en el medio del kirchnerismo, del gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner, y antes del de Alberto Fernández, estuvo el macrismo, ¿no? Estuvo Mauricio Macri, quien ahora va a jugar un papel fundamental en el gobierno de Milei. Lo decía recién Natalio, ¿no? La designación de Patricia Bullrich como nueva ministra de Seguridad, de Luis Caputo, expresidente del Banco Central en el gobierno de Macri, como ministro de Economía, un cargo clave, en un gabinete además reducido, porque Milei va a reducir el gabinete a solamente 8 ministerios, como lo ha anunciado. Hoy confirmando un inminente cierre del Banco Central. Hay que ver también eso, cómo afecta la estabilización económica de un país que está en una situación tan complicada, con un déficit fiscal muy alto, con tipos de cambio paralelos, como el dólar blue, que también se moderó un poco ahora después de la victoria de Milei, pero es algo que todavía está muy por encima del tipo de cambio oficial en Argentina. Todos estos factores han afectado en los últimos años al país. Y después, sumado a lo que decía Natalio, me parece que Alberto Fernández fue un presidente muy débil ante los ojos de la gente, y siempre el conflicto interno con Cristina Fernández de Kirchner, con su vicepresidenta, y con el kirchnerismo, afectaron mucho la imagen del gobierno del gobierno saliente, que va a abandonar ahora el poder, y del peronismo y del kirchnerismo en Argentina. Y todo eso logró capitalizarlo Milei con este discurso tan extremo. Hay que ver también, porque los extremos y el discurso del odio y de o estás conmigo o sos mi enemigo, en épocas recientes, en otros países como en Estados Unidos y como en Brasil, no ha dado buenos resultados, todo lo contrario. Claro. Esto es algo que genera preocupación en Argentina. Alberto, quisiera cerrar con usted este punto preguntándole precisamente si, tal y como como hemos visto en Argentina, que tanto los votantes del macrismo en la primera vuelta, ¿no? Que se fueron en masa, digamos, a votar a Javier Milei en la segunda, como los dirigentes latinoamericanos, también Mariano Rajoy, de lo que se llamaba la derecha tradicional o conservadora, apoyaron a Milei. Estamos viendo que esta llamada derecha tradicional está cada vez más cerca de las posiciones más ultraderechistas. Bueno, yo en esta ocasión lo que veo es que Argentina tenía que elegir entre susto y muerte. Y bueno, han elegido, no sé si esto es susto o es muerte, pero no había muchas opciones. Tenían dos extremos, uno demostrado ineficaz y el otro realmente extremo, sin todavía pruebas de qué puede hacer, pero con un discurso muy bien armado, impugnatorio de todo lo que se había hecho hasta ahora. Desde lejos, desde fuera y con un conocimiento muy por encima de la política argentina, no se puede decir que la crisis económica de la pandemia, que la sequía afectó tanto a la economía, cuando mientras tanto estás manteniendo una economía subsidiaria, es decir, buscando los votos a través de ayudas, de subsidios y subvenciones a grandes capas de la población. Es decir, eso es insostenible y llega un momento en el que, por mucho que quieras pagar los votos de esta manera, la población necesita romper con eso, porque eso puede durar un tiempo, pero al final el país se empobrece y deja de tener con qué pagar todos esos subsidios. Sí. Ha llegado Milei con ese discurso en el momento adecuado, al sitio preciso, esa es mi sensación, y me da la sensación también de que si está fichando tanto macrista, puede haber ahí
una buena entente en el sentido de que cuando Macri gobernó le pasó que le faltó arrojo o fuerza para acabar con todo el sistema clientelar del peronismo. Y si ahora va a tener algunos de sus peones en el gobierno de Milei, si algo parece no faltarle a Milei es fuerza y arrojo. A lo mejor las ideas de uno con la fuerza y el arrojo del otro funcionan. No soy yo el mayor seguidor de ese tipo de políticas y mucho menos de los políticos polarizadores, como decíamos antes, de o estás conmigo o estás contra mí. Pero en esta situación Argentina ha votado, quiero recordar que Milei ha ganado con mayor diferencia que ningún otro presidente argentino en los últimos 30 años. Será por algo. Pues sí, sin duda es por algo. Y ahora les pido para concluir este programa, y empiezo contigo, Rodrigo, que es un tema que conoces muy bien, es el inicio de otro mandato, en este caso de Daniel Noboa, en Ecuador, solamente por 1 año y medio, porque es el tiempo de mandato que dejó vacío Guillermo Lasso al decretar la muerte cruzada en mayo de 2023 por esa crisis de gobernabilidad. ¿Cuáles son ahora los retos de Daniel Noboa en este corto mandato? ¿Qué puede hacer? Los retos son todos rosa, desde luego. Me gustaría apuntar que hay algo similar en esta elección de Noboa y de Javier Milei, pese a que son dos figuras realmente muy diferentes, pero Noboa vino también al gobierno de Ecuador diciendo que era como una ruptura frente a esa vieja política, porque en Ecuador realmente estaba mal visto el gobierno, pero estaba peor vista la asamblea, todos los asambleístas, había un hartazgo real frente a la política en el país. Y ayer en su investidura vimos algo muy interesante. Él dijo: no vengo a ser un contra algo, yo estoy aquí a favor del Ecuador. Más allá de que es un eslogan muy bonito, sí que me parece interesante ver que al parecer ha llegado a un acuerdo con la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, y con el Partido Social Cristiano. ¿En qué han sido los acuerdos a los que ha llegado? Pues principalmente en puntos económicos. Y eso nos da una idea de que quizás lo que va a poner mayor énfasis ahora Daniel Noboa es en intentar arreglar la economía, también por algo que nos ha dicho: no podemos atajar la crisis de inseguridad sin atajar la crisis social que vive este país, también altas tasas de pobreza, de informalidad. Son muchos retos, poco tiempo. A mí me da la sensación de que puede dejar unas bases para un proyecto más a largo plazo, pero tiene que ser efectista. Tiene que, en este pequeño corto de tiempo de 1 año y medio, tiene que hacer algo que la gente vea que puede ser un gobierno efectivo, que realmente puede venir a cambiar algo y que no es simplemente el hijo de la élite rica de Guayaquil que ha llegado al gobierno. También hay que ver hasta qué punto se fía de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, porque parece que ha dejado válvulas de escape y desde luego ha sido duro con ellos también durante la campaña. Sin duda, Rodrigo, y recordemos que puede buscar la reelección Daniel Noboa en 2025, por eso estas políticas efectivas que necesita en este mandato tan corto. Y ahora sí, Ignacio y Alberto, les pido muy rápidamente, ya nos quedamos sin tiempo, sus previsiones para ese corto mandato de Daniel Noboa. Alberto. Bueno, si tienes solo 1 año y medio para gobernar en un país completamente desmontado, como decíamos antes, hace falta que tomes 2, 3 medidas que tengan una traducción rápida. Eso es una tentación para cualquier gobernante que puede hacer tomar acciones que no sean las mejores para el país y sí las mejores para él y para su posible reelección. Habrá que ver cómo actúa Daniel Noboa en este aspecto. Lo que es evidente es que no va a poder solucionar los problemas de Ecuador en solo 1 año y medio. Así que más le vale o bien tener esas 2, 3 medidas muy efectivas en consonancia con las necesidades del país, o bien articular un discurso de unidad nacional con mucha generosidad para que su mandato no sea solo de 1 año y medio y esa generosidad signifique de verdad unidad nacional en los próximos 4 o 5 años y ver si consigue él, sí, por fin, sacar adelante un país que, como otros de los países latinoamericanos, van dando bandazos en busca de un mesías a la izquierda y un mesías a la derecha y nunca encuentran la solución. Ignacio, rápidamente, ¿está de acuerdo? Completamente. Yo creo que en solamente 1 año y medio es un gobierno muy, muy corto. Leyendo a algunos analistas,
ecuatorianos es lo que tiene la muerte cruzada. Por un lado, genera una solución para lo que estaba ocurriendo, como pasó con el gobierno de Guillermo Lasso, pero por el otro puede ser la tentación para los populismos por parte de los gobiernos que quieren después ser reelectos, como va a ser el caso de Daniel Noboa. Su gran apuesta va a ser reelecto en 2025 y para eso tiene que tener alguna señal clara de soluciones a los problemas de la gente. El mayor problema de Ecuador ahora, aparte del económico y de la pobreza, es la violencia por el narcotráfico y su campaña se basó justamente en mano dura contra la inseguridad. Habrá que ver si puede cumplir con alguna de esas promesas, generarle mayor seguridad, certezas a la gente en un país tan convulsionado políticamente en los últimos años y a nivel social, que ha visto una crisis tras otra, gente en las calles movilizándose y bueno, gobiernos que caen, como pasó ahora con el de Guillermo Lasso, que tuvo que renunciar y disolver la asamblea. Creo que para cerrar, ha demostrado pragmatismo en estos pocos días, después de ganar la elección, al llegar a ese acuerdo en la Asamblea Nacional que mencionaba Rodrigo con los dos principales partidos que controlan el poder legislativo. Veremos qué éxito tiene en este tan corto tiempo de gobierno de Daniel Noboa. Rodrigo, 2 palabras para cerrar este tema. No, simplemente coincido con lo que dicen mis compañeros. También me parece interesante la figura de Gustavo Petro, que ayer fue el único mandatario que estuvo allí. Cierto. Muy importante el país vecino, no solo por el narcotráfico, también por esos cortes generalizados de electricidad que dependen mucho también de la electricidad que llega desde Colombia. Pues sin duda un punto clave, Rodrigo, que se nos había escapado. Muchísimas gracias, Rodrigo, Alberto y Ignacio, por su participación en este programa de Una Semana en el Mundo. También a Tania Herrera le agradecemos por la producción de invitados y a Laura Garzón por la producción de esta emisión, así como a todo el equipo técnico que, como siempre, hace posible este y todos los programas de France 24 y a ustedes por su atención. Sigan con nosotros que ya regresamos.